noches. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Ya llegamos a la lección número 10 y estuvimos detenidos en dos lecciones, en el verso 4 del capítulo 2 de Hechos, platicando acerca de las lenguas. Hoy vamos a avanzar del verso 5 al 41 del capítulo 2, que es el mensaje de Pedro a la multitud. Vamos a explicar lo que sucedió en Pentecostés, por qué sucedió y cómo puede suceder lo mismo a cada creyente, a cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 2, versos 5 al 41. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron ahí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros, entre la multitud, se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Entonces Pedro dio un paso adelante, junto con los otros 11 apóstoles, y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento, y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida, y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su
trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Versículo 32. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todo Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Qué tremendo pasaje. Vamos a comenzar. Hechos 2:5. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Aquí Lucas está usando una figura retórica que se llama hipérbole o exageración para subrayar una verdad. Cuando él dice de todos, en el verso 5, de todas las naciones, pues entendemos que no específicamente de todas, de México, de Alemania, de etcétera. Bueno, son países que aparecieron después, ¿verdad? Pero de todas las naciones habidas y por haber, sino que él está puntualizando una verdad. Lucas enfatizó que estaban presentes los judíos de muchas naciones. Hay dos ejemplos de hipérboles, les dejo los textos para que revisen. Primer libro de los Reyes 10:27, cuando la escritura dice que Salomón hizo crecer la plata como las piedras que había. Entonces no literalmente significa eso, sino que es una figura retórica. Y también otro ejemplo es el Mateo 23:24, cuando el Señor Jesús dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Ningún camello puede cruzar el ojo de una aguja. El Señor estaba exagerando una verdad para subrayar la enseñanza que él nos quería dar. Esto se llama hipérbole. Estos hombres eran judíos que viajaban a Jerusalén a celebrar la Pascua cada año y se habían quedado para la fiesta de Pentecostés. Venían de lugares tan lejanos que no era tan sencillo como ahora que compres un boleto y te traslades a otra ciudad, sino que los viajes eran costosos, eran peligrosos, eran largos. Así que viajaban en la Pascua y esperaban la fiesta de Pentecostés. En el verso 6 dice la palabra del capítulo 2 de Hechos. Dice: cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Los judíos estaban maravillados, pero también estaban confusos. Ellos reconocían a los galileos, decían que veían que eran galileos, y esto seguramente los pudieron reconocer por la forma de vestir de los galileos.
para nosotros pues tenemos una forma de vestir estandarizada, ¿verdad? Visten en Italia, en Francia, en Japón, de una manera bastante parecida a la nuestra, una cultura que traemos de Norteamérica. Pero si tú te vas, por ejemplo, a la región de Chiapas y tú entras desde Palenque hacia los altos de Chiapas, vas pasando por la zona Chol, la zona Tzeltal, Tenejapa, etcétera, y puedes percatarte que cada etnia, cada grupo en Chiapas tiene una forma de vestir diferente, y podemos distinguir entre los tzeltales y los choles, entre los tzeltales, los tenejapas, etcétera. Entonces, de una manera parecida, también por la forma de vestir, de hablar de los galileos, era fácil reconocerlo. Los que hablaban fueron llenos del Espíritu Santo. Los que oían fueron llenos de asombro y confusión, ¿verdad? Hoy pasa igual mucho. Los que hablan lenguas llenos del Espíritu Santo causan asombro o confusión en los que los oyen y se quedan desconcertados. Dentro de esta multitud habían algunas personas que se burlaban de los que estaban hablando en lenguas y decían que estaban borrachos. Optaron por no creer. Optaron por creer que hablar en lenguas era algo sin importancia. Y hoy pasa algo bastante parecido. Gente que se burla de los que hablan lenguas, gente que dice que están locos los que hablan lenguas, y gente que prefiere criticar o burlar lo que no entienden. Y aquí es donde Pedro se levanta para hablarle a la multitud. Pedro no tuvo tiempo para estudiar y escribir el bosquejo de su mensaje, pero definitivamente fue un mensaje lleno del poder de Dios. El Espíritu Santo lo inspiró a hablar, y él aborda 3 asuntos. Hay 3 asuntos en todo el mensaje de Pedro a la multitud, y él explica esos 3 asuntos, y son los que vamos a comentar en esta lección. Primero, Pedro explicó lo que sucedió en Pentecostés, y esto va del verso 14 hasta el 21. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Pedro dice: el Espíritu Santo ha descendido, y esto es lo que Joel había profetizado. Los postreros tiempos iniciaron con la venida del Señor Jesús a la tierra, su primera venida. Cuando Juan Bautista empezó a predicar, dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se estaba iniciando una etapa única, diferente en el tiempo, en la historia de la humanidad, y estos tiempos iniciaron con la venida del Señor y terminarán con su segunda venida. Vean lo que dice el verso 17: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Estos últimos días son a partir de la primera venida y hasta la segunda venida del Señor. Una de las características del derramamiento del Espíritu, que es parte del nuevo pacto y que difiere del antiguo pacto, son las señales, las maravillas y los milagros. En el antiguo pacto estos no eran comunes, pero en el nuevo pacto, en la época del Espíritu Santo siendo derramados sobre la iglesia, estas señales, maravillas y milagros iban a obrar a través de todos los creyentes. Una característica del nuevo pacto, del derramamiento del Espíritu, es que no hace distinciones entre los hijos de Dios. Básicamente la diferencia es que en el Antiguo Testamento el Espíritu descendía sobre algunas personas para capacitarlas para una obra especial, pero en este nuevo tiempo el Espíritu Santo se iba a derramar sobre todos los creyentes sin distinción alguna. Y vemos aquí que hay por lo menos 5 barreras que se rompen. La primera es que Dios no iba a favorecer más a una nación que a otra. Dice el verso 17 que derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sobre toda carne, sobre toda nación. Ya no iba a haber diferencias entre judíos y gentiles. El Señor no iba a favorecer más a hombres que a mujeres, dice el verso igual aquí en el capítulo 2. Sus hijos e hijas profetizarán.
el verso 18 dice, hombres y mujeres por igual. Dentro de los 120 creyentes que estaban en el aposento alto ese día, habían mujeres y ellas también fueron bautizadas en el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Otra barrera que se rompe es que el Señor no iba a bendecir más a los ancianos que a los jóvenes. No iba a haber distinción de edad en cuanto al bautismo en el Espíritu Santo. Dice la palabra que sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. El bautismo en el Espíritu Santo es para todos, en cualquier momento, en cualquier edad de la vida que se encuentren. De hecho, muchos niños son bautizados en el Espíritu Santo y esto es algo tremendo. Otra barrera que se rompe es que el Señor no iba a bendecir más a los pobres que a los ricos. Dice la palabra del Señor que en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos. Y es que en Pentecostés, tanto ricos como pobres, libres y esclavos, pasaron a ser propiedad del Señor. Todos pasaron a ser siervos. La palabra siervo es la palabra esclavo, doulos en el griego, y habla acerca de esa posición que tenemos ante nuestro Señor por haber sido comprados por su sangre en el Calvario. En la Escritura los creyentes se llamaban a sí mismos esclavos o siervos del Señor. Y como siervos no estamos en la posición de reclamar derechos porque no los tenemos, sino de enfocarnos en servir al Señor. Ahora, por su gracia y por su misericordia, el Señor Jesús nos da de su gracia y de su amor, pero nuestra posición es la de siervo. Otra barrera que se rompe es en que el Señor no iba a bendecir más lo primero que lo postrero. Vean el verso 19 y 20, dice la palabra, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo, el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes que llegue el grande y glorioso día del Señor. Y aquí está hablando, está refiriendo a las señales que tendrán lugar al final de los postreros tiempos. Pero el verso 21, vean lo que dice, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y ese todo se refiere a los que estaban allí en el día de Pentecostés, a los que estamos hoy y a los que estarán hacia el final de estos últimos tiempos. Indica que en todo tiempo Dios ayudará a los que invoquen su nombre. Vean lo que dice el verso 39, esto es muy importante. El apóstol Pedro dice, esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios, y eso nos incluye a nosotros, y quiere decir que no hay un tiempo límite para recibir la promesa. Ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, tanto como nosotros lo podemos ser el día de hoy, y todos los que han sido llamados por el Señor y tienen hambre de Dios y fe para recibir las promesas del Señor, para ellos es también esta promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Dios es imparcial, no tiene favoritos. Eso es lo que Pedro inicia explicando. Él explica lo que sucedió en Pentecostés desde el verso 14 hasta el verso 21. De ahí pasamos al verso 22 hasta el 36, que es la segunda sección. Y aquí Pedro explica por qué sucedió Pentecostés. Hechos 2, 14 al 21 gira en torno al Espíritu Santo. Pero Hechos 2, 22 al 36 gira y se enfoca alrededor del Señor Jesús. Y en esta sección Pedro comunica 4 verdades relacionadas con el Señor. La primera es que Dios autorizó al Señor Jesús por medio de milagros, señales y maravillas. Eso es lo que dice en el verso 22. Pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Estas
son las tres palabras que la Biblia usa para calificar los actos sobrenaturales: milagros, señales y maravillas. Y el Señor Jesús las llevó a cabo, y a través de esta el Señor Jesús autorizó, aprobó al Maestro delante del pueblo de Israel. La segunda verdad que Pedro comunica relacionada con el Señor Jesús es que Dios permitió que Él fuera crucificado. No fue un accidente, no fue un plan B, no fue porque Israel rechazó al Señor y le salió mal el plan y entonces lo crucificaron. No, estaba dentro de los planes del Señor que Él fuera crucificado. El verso 23 dice: pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de los gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Estaba en los planes del Señor que nuestro Maestro muriera, pero esto no disminuía la culpa de los que lo crucificaron, porque ellos lo hicieron de manera activa y voluntaria. Tercera verdad que Pedro comunica es que Dios levantó al Señor Jesús de la muerte. Y esto es lo que está expresando desde el verso 24 hasta el verso 32. Y aquí Pedro cita el Salmo 16 del verso 8 al 11. Aquí David profetizó acerca de la resurrección del Mesías. Ellos sabían que David seguía en la tumba, y aquí estaba hablando de alguien que iba a resucitar, porque el Señor no iba a permitir que el cuerpo se pudra en la tumba, se corrompa. Eso es lo que significa que tu santo vea corrupción. Y aquí David no se estaba refiriendo a él mismo, sino que se estaba refiriendo al Señor Jesús. David profetizó a través del Espíritu Santo acerca de la resurrección del Mesías. Pedro ya nos mostró que Jesús fue aprobado por Dios a través de señales, milagros, maravillas, que fue crucificado bajo el previo plan del Señor, pero con la culpa de los judíos, y que a pesar de que el Señor Jesús murió, Él fue levantado de entre los muertos, tal como estaba profetizado por David en el Salmo 16. La cuarta verdad que Pedro le está comunicando al pueblo de Israel para explicarles por qué está sucediendo y por qué sucedió Pentecostés es que Dios exaltó a Jesús y le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre su pueblo. Y eso es lo que dice a partir del verso 33 y hasta el 36. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. El bautismo en el Espíritu Santo se ve y se oye. El derramamiento del Espíritu produce efectos externos, aunque es un evento interno. Aquí un dato importante también acerca de la Trinidad. Claramente vemos al Padre exaltando a Jesús a su derecha y dándole el Espíritu Santo para ser derramado. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad, un solo Dios en tres personas. Aquí está un Dios trino y uno. Cuidado con los unicitarios y con los solo Jesús que creen que no hay Trinidad. Es muy peligroso. La Biblia habla claramente de la Trinidad. El Padre dio la promesa, pero es nuestro Señor Jesús el único que bautiza en el Espíritu Santo, tal como estaba dicho. Vean lo que dice Juan. Vamos a recordar un poquito. Juan capítulo 1, verso 33. El Padre es el que prometió, pero el Señor Jesús es el que bautiza. Se le pide al Padre el Espíritu Santo y es el Señor Jesús el que lo derrama sobre su pueblo. Juan 1:33. Yo no sabía que era el Mesías,
Pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Aquí vemos el bautismo en el Espíritu Santo una vez más como un elemento crucial de la vida de la iglesia. Por último, Pedro explicó cómo puede venir Pentecostés para cada persona, cómo puede suceder esto en la vida de cada persona. Y Pedro lo explica desde el verso 37 hasta el 41. Algunos predicadores dicen que nuestra relación con Dios tiene dos partes. La nuestra es estar perdidos y el resto le corresponde a Dios. Pero esto, cuidado, porque contradice muy fuertemente la enseñanza clara de las Escrituras. Palabras como buscar, arrepentirse y recibir, que aparecen en la Biblia, enfatizan la responsabilidad del hombre ante Dios. Hechos 2:38 dice: Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Pedro habló acerca de dos niveles de bendición que Dios quiere para nosotros. Y esto es claro en el texto. No hay que buscarle más. No tuerzas la Escritura para hacerlo encajar en tu estructura teológica. No, cíñete al texto. No hagas eisegesis, que es traer tu pensamiento, tu idea, tu concepto a la palabra. Haz exégesis, que es someter nuestras creencias, nuestra fe, todo lo que nos haya enseñado a la palabra y dejar que sea la palabra la que hable. Aquí Pedro está hablando de dos niveles de bendición. Primero, Pedro habló acerca de la salvación. El Espíritu Santo causó convicción de pecado. Ve lo que dice el verso 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? El Espíritu Santo es el único que convence de pecado. Es el único que puede abrir nuestros ojos. Es el que se acerca en esa gracia. Viene a nosotros. Implanta la palabra. Él es el que nos guía hacia Jesús. No son las luces, no es la música, no es la oratoria. Es el Espíritu Santo el único que puede producir salvación y regeneración en la vida de un hombre arrepentido. Cuando estamos en pecado, el sentimiento de culpabilidad es una oportunidad que Dios nos permite para detenernos en el camino que estamos siguiendo de pecado. Y el Espíritu Santo trae esa convicción de pecado, trae ese redarguirnos de pecado y lo sentimos como una culpa, porque dice la palabra que traspasó su corazón. Hubo un sentido de culpabilidad. Y es que cuando nos enfrentamos o tenemos un encuentro con la gloria de Dios, la reacción natural es sentirnos pecadores y caer como muertos. Eso le pasó a Isaías cuando vio la gloria de Dios. Él dijo: ay de mí, soy hombre muerto, porque soy hombre pecador, inmundo de labios. Pueden ver cómo la culpa golpeó el corazón de Isaías. Cuando vio la santidad de Dios, pudo ver el grado de pecaminosidad. Lo mismo pasó con Pedro. ¿Se acuerdan allí en Lucas? En el capítulo 5, en el verso 8. Vamos rápidamente para verlo. Vean cuál es la reacción de un hombre que comprende su culpabilidad y que tiene un encuentro real con Dios, con la gloria de Dios. Lucas 5:8 dice:
Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Esta es la reacción de una persona que se encuentra con la gloria de Dios. Esta es la reacción de una persona que se encuentra con el Señor. Pero el sentido de culpa debe convertirse en un medio que nos lleva al arrepentimiento, porque Dios no vino para condenarnos, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La culpa, cuando ya hemos sido perdonados por el Señor, no viene del Espíritu Santo, es una acusación de Satanás. Pero la culpa, cuando estamos en pecado, es una obra del Espíritu Santo para llevarnos al arrepentimiento. Cuando nos encontramos con Jesús y ya hemos sido perdonados, tenemos paz para con Dios. Y es por eso que podemos hablar con el Señor como habló Ananías. Cuando el Señor Jesús le dijo: Ananías, ve a ver a Saulo. Y Ananías le contestó: Señor, ese hombre persigue a la iglesia. Y empezó ahí un debate con el Señor, y el Señor no lo mató, y Ananías tampoco tuvo la reacción de Isaías. ¿Por qué? Porque ya los que están en Cristo ninguna condenación tienen. Hemos entrado en una nueva relación con el Señor, y es por eso que le adoramos con el corazón, y es por eso que podemos hablar con Él de una manera única. ¿Qué haremos?, preguntaron estos hombres. Y esa es la pregunta que todos deberíamos hacernos. Pedro predicó una dura verdad, pero aún así les llamó hermanos. Y seguramente por eso estos hombres también le contestaron a Pedro y a los apóstoles como hermanos. Debemos tratar siempre a la gente como prójimos. Hay que dejar ya eso de los pleitos necios en Facebook. Ya hay que dejarlo. Pedro llamó a estos hombres al arrepentimiento y al bautismo. Capítulo 2, verso 38. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Estos son los dos pasos que el Señor le pide al pecador: arrepentirse y bautizarse. Arrepentirse es un cambio de opinión en cuanto a Dios y en cuanto al pecado. Los que se arrepienten eligen caminar hacia Dios y apartarse del pecado. Así que hay una nueva relación con Dios, pero también hay una nueva relación con el pecado cuando hay arrepentimiento. Así como nadie puede mirar hacia el norte y hacia el sur al mismo tiempo, nadie puede decir que se ha arrepentido y caminar hacia Dios y caminar hacia el pecado al mismo tiempo. Necesitamos llegar a un punto en el cual, si pudiésemos volver atrás, eligiésemos no cometer los pecados que cometimos cuando no conocimos al Señor. Cuando nos arrepentimos y fijamos nuestra mirada en Dios, entonces es cuando ya estamos listos para ser bautizados en el nombre de Jesús, porque estamos viendo a nuestro Salvador. Recordemos que Jesús, el nombre Jesús significa el Señor salva. Nuestra parte es escoger qué camino seguir. La parte del Señor es salvarnos. La salvación le pertenece al Señor. Después que una persona es salva por el Señor Jesús, ya está lista para ser bautizada como primer paso de obediencia. Para los judíos el bautismo era un paso tremendo, muy difícil, porque era parte del rito que se le pedía a los gentiles que querían añadirse al pueblo judío. Recordemos que Juan Bautista bautizó a la gente después de arrepentirse. De la misma manera nosotros tenemos que bautizarnos después que hemos nacido de nuevo. Cuando un creyente es bautizado es porque sus pecados ya han sido perdonados. Los creyentes sepultan en el agua la vida pasada y al salir del agua demuestran que han resucitado con el Señor para novedad de vida. Este fue el llamado que Pedro le hizo a los judíos, que se bautizaran para demostrar un verdadero arrepentimiento. Era un paso tremendo para un judío.
Vamos a Romanos 6 para que veamos lo que dice Pablo. Dice la palabra aquí en Romanos 6, 1 al 4. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Eso es lo que significa el bautismo. Así que el bautismo se administra después de que nos hemos arrepentido y hemos nacido de nuevo. El segundo nivel de bendición del que Pedro está hablando aquí en su sermón es el don del Espíritu Santo. Vamos a regresar allí a Hechos 2:38 y vean que aquí es clarísima la palabra. No tenemos que ajustarle nada, solo hay que creerla como está. Dice Pedro: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, o sea, después de, recibirán el regalo del Espíritu Santo. O sea, permítame un momento. Si el Espíritu Santo lo recibo en el momento de arrepentirme y debo ser bautizado porque ya me arrepentí, ¿por qué dice Pedro que entonces recibiré el bautismo como algo posterior? Bueno, porque Pedro está hablando del don del Espíritu Santo, es decir, del bautismo en el Espíritu Santo. Algunos judíos se ofendieron cuando Juan les dijo que tenían que ser bautizados en agua, porque ellos decían que ya eran hijos de Abraham. De igual forma, hoy hay creyentes que se ofenden cuando les dices que necesitan ser bautizados en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo no te hace cristiano. El bautismo en el Espíritu Santo es para los cristianos, para los que ya han creído. En Hechos capítulo 8, 15 y 16, en el caso de los samaritanos, recordemos que ellos ya habían creído, ya se habían bautizado en agua, pero fue hasta que los apóstoles llegaron y les impusieron manos que recibieron el don del Espíritu Santo, es decir, el bautismo en el Espíritu Santo. Lo mismo sucede en Hechos capítulo 19 con los que estaban en Éfeso. Creyeron, se bautizaron en agua y después Pablo les impone las manos y entonces reciben el don del bautismo, el don del Espíritu Santo, es decir, el bautismo en el Espíritu Santo. Familia, el bautismo en agua es para el hombre exterior, el bautismo en el Espíritu Santo es para el hombre interior. Hay que pedirle al Padre, recordemos lo que dice Lucas, que el que pide recibe, el que busca halla. Si nosotros le pedimos al Padre el Espíritu Santo, Él nos lo va a dar. Si es mi Padre es porque he nacido de nuevo y soy hijo de Dios, pero tengo que pedir el Espíritu Santo. Hay que pedir al Padre el don del Espíritu Santo hasta recibirlo. Hay que pedirlo con confianza, con alegría, y Él nos va a dar el mismo don que le dio a los 120. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado y sigue bautizando en el Espíritu Santo. Y Él te lo va a dar, te va a bautizar y Él va a quitar tus temores y convertirte en un valiente testigo de Él.